Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Anarres y hurras, anarquismo y arquismo. Había un muro. Estas son las primeras palabras de Los desposeídos, una utopía ambigua, una novela de 1974 de Úrsula K. Le Guin, ganadora de los premios Nebula de 1974 y los premios Hugo y Locus de 1975. Aunque no por orden de publicación, pero sí por orden interno de las historias, es la primera novela del ciclo Hainish, ciclo que tiene su nombre porque en este mundo ficticio los Hainish son la raza humana más antigua y los que inventaron el impulso interestelar. Tanto un Hainiano como una persona de nuestro planeta Tierra serán importantes por distintas razones sobre el final de la novela. Hay aquí dos planetas, Urras y Anarres, tan cerca que son cada uno la luna del otro, siglos en el futuro, y vamos conociendo sus aspectos culturales a través de la vida de Shevek, el genial físico teórico protagonista, quien con 36 años viaja de Anarres a Urras, de la anarquía a la arquía, en el primer capítulo que consiste de su salida en la nave comercial habitual, lo que deja un guardia muerto por un piedrazo por parte de los Anarresti que fueron a protestarle en su cara y llamarlo traidor. Luego recibimos la historia en capítulos alternados, uno en el pasado de ese viaje en Anarres, uno en Urras, desde el futuro de ese viaje. En la parte de Anarres las cosas pasan más despacio, por eso pudo ser una buena idea partir la historia en estas dos cronologías. Muchos años pasan en los capítulos de Anarres. Van desde el Shevek niño hasta sus 36 años y cuentan que los llevó a viajar a Urras para romper muros. Los de Urras transcurren en meses intensos mientras Shevek aprende sobre el mundo arquista y continúa trabajando en la teoría que quiere usar para negociar un acuerdo para más libertad para ambos planetas. Finalmente, el último capítulo transcurre en una nave espacial. Además, las dos líneas temporales tienen el mismo conflicto detrás de los conflictos de cada una: la opresión social, que se manifiesta en la falta de libertad positiva y en la obediencia para no ser excluido en Anarres, y en la falta de libertad negativa en Urras, ya que ésta allí la infringen los estados. Urras es muy parecido a la Tierra en las características de su mundo natural y de su mundo político. Hay dos grandes potencias, una la capitalista estatista, la otra la socialista estatista. No se enfrentan directamente, sino a través de guerras en otros países más pequeños, cual Guerra Fría. En Urras no admiten ninguna religión fuera de las iglesias, así como no admiten una moral fuera de las leyes. Anarres, el hogar del protagonista, es un planeta de pocos focos de vida, donde no muchas personas ni muchos otros seres viven. Solo los descendientes de los colonos anarquistas que salieron de Urras, con el consentimiento y ayuda del equivalente a la ONU de allí, para fundar y vivir su utopía del anarquismo, separados los pueblos de ambos planetas excepto por unas pocas naves comerciales que intercambian minerales que los Anarresti minan y manufacturas que producen los Urasti. La única ley es la de que ningún Urrasti puede alejarse de una zona del puerto aeroespacial demarcada por un muro. Además de este importante muro material, los muros ideales se usan mucho como metáfora en la novela. Para los de Anarres, Urras es el luminoso lugar del propietariado, incluyendo al gran país socialista porque éste sigue siendo arquista y con un poder más centralizado que el del capitalista. En su deseo de mantenerse como desposeídos voluntarios, los anarresti utilizan un nuevo idioma, llamado brávico, diseñado para tratar de moldear las mentes hacia la anarquía antipropietaria. Trabajo y juego tienen la misma palabra, no hay improperios concretos, por lo que Shevek usa la palabra teuras infierno cuando quiere expresar su enojo, y lo más importante, no se usan las formas del posesivo singular. No hay mi madre, sino la madre. No se dice me duele mi mano, sino me duele la mano. Esto se entiende mejor en inglés. No hay esto es mío y aquello es tuyo, sino que se dice yo uso esto y tú usas aquello. Sin embargo, yo digo que de facto hay propiedad privada cuando se reconoce que alguien tiene más derecho que otro a usar algo en concreto, como una habitación, cuando se le ha destinado primero. Además, también estaba reconocida de facto la propiedad privada del propio cuerpo porque nadie está forzado a hacer nada, ni siquiera convivir en sociedad, ya que los insociables podían vivir separadamente. En Anarres no hay más leyes que el convenio de aislamiento y comercio con Urras, que es su seguro contra ser invadidos por ese planeta. El Shevek de 16 años expresa así el odonianismo, la filosofía de los Anarresti basada en su antigua teórica llamada Odo. Cita: nuestra naturaleza común es la de ser odonianos, mutuamente responsables, y en esta responsabilidad se funda nuestra libertad. Eludir la responsabilidad equivaldría a dejar de ser libres.
¿Te gustaría de veras vivir en una sociedad en la que no hubiera ninguna responsabilidad, ninguna libertad, ninguna opción, a no ser la falsa opción de la obediencia a la ley o la desobediencia seguida del castigo? ¿Querrías realmente vivir en una cárcel? Fin de cita. Sin embargo, a pesar de la ausencia formal de leyes, la sociedad de Anarres funcionaba como un organismo, y el organismo tenía ineludiblemente sistema nervioso. Pero, cita, no puede haber un sistema nervioso sin por lo menos un ganglio y preferentemente un cerebro. Tenía que haber un centro. Las computadoras que coordinaban la administración de las cosas, la división del trabajo y la distribución de los bienes de consumo, y las federaciones centrales de la mayor parte de los sindicatos de trabajadores estuvieron, desde el comienzo mismo, en Abenay. Y desde el comienzo los colonos comprendieron que aquella centralización inevitable era una permanente amenaza que necesitaba de una permanente vigilancia. En una forma no necesariamente negativa está lo que se llama en la novela una autoridad innata en tanto efecto psicológico que provoca, como la de la muy apreciada por Shebeck, directora de un instituto de física. Pero también está la autoridad tanina. Shebeck es el pensador, pero el físico Sabul cosecha los honores, en parte o totales. Shebeck lo acepta porque lo necesita para publicar y difundir su trabajo, y considera esto más importante que enfrentarse a Sabul. Su madre también dice que en el instituto se juega a ver quién domina a quién, y más cosas que Shebeck va descubriendo con el pasar de los años le muestra que no tienen tanta libertad como creían y como se decían a sí mismos. El amigo de Shebeck, Bedap, expresa así la situación, una reflexión que bien podría haber sido sacada del libro de John Stuart Mill sobre la libertad, cuando defiende la libertad de expresión y a los excéntricos contra la opresión no solo de las leyes, sino también de la opinión pública. Cita: la vía más eficaz para destruir las ideas no es reprimirlas, sino ignorarlas. Y eso es precisamente lo que nuestra sociedad hace. Saúl te usa cuando puede y cuando no te impide publicar, enseñar, hasta trabajar, ¿verdad? En otras palabras, tiene poder sobre ti. ¿De dónde lo saca? No de una autoridad constituida, no existe ninguna. No de la excelencia intelectual, que no la tiene. La saca de la cobardía innata de la mente humana común, la opinión pública. Saúl es parte de esa estructura de poder y sabe cómo usarla. La autoridad inadmitida, inadmisible que gobierna la sociedad odoniana y sofoca el pensamiento del individuo. Fin de cita. Otros elementos interesantes de la vida anárquica en Anarres es que les lleva un año de planificación y gran esfuerzo a su economía la construcción de una barcaza para transportar grano por el mar, que sus habitantes son además muy ascéticos porque, como la inspiradora y teórica de esa sociedad describió con una fuerte metáfora, todo exceso es excremento. El excremento retenido envenena el cuerpo. Ninguna puerta tiene llave y pocas están cerradas. Las casas y fábricas de las ciudades suelen estar agrupadas en subcomunidades. No hay fórmulas convencionales ni respetuosas de salutación más allá de iniciar una conversación con un desconocido diciendo el propio nombre. La soledad es un oprobio, por lo que pocos tienen cuartos individuales y los cuartos privados eran casi únicamente para relaciones sexuales. Por cierto, se muestran algunas relaciones sexuales en el libro, aunque perfectamente metidas en el fluir de la historia, no como algo metido a la fuerza para decir que el libro tiene erotismo. También, curiosamente, estar enfermo es considerado un crimen involuntario y los Senresti rehusan tanto como puedan resistir, al menos mientras son jóvenes, tratamientos médicos, aunque fueran simples píldoras o inyecciones. Algo que resuena bastante con la realidad es que las asambleas de sindicatos y federaciones de anarres son importantes para las comunidades, pero en la ciudad perdían importancia porque siempre había alguien para encargarse de las cosas, por lo que las relaciones personales se debilitan en las ciudades, y la madre de Shebeck comenta que uno se siente perdido sin la solidaridad simple de las pequeñas poblaciones. Y, por otro lado, existe la actividad comunal de sesión de crítica, reuniones donde la gente se queja de defectos estructurales, pero también de defectos de sus vecinos. Las cosas se comparten sin dar las gracias, que son para los regalos. Y aunque se haya creado la misma palabra para trabajo y juego, y en parte así se vive, la búsqueda de la jerarquía de estatus sigue existiendo, aunque los llamen a veces mostrarse egotista, como a los voluntarios a hacer por ese motivo trabajos difíciles o peligrosos, o también los que realizan las aburridas tareas de defensa de vigilancia contra urras, mostrando así que son muy abnegados. Personajes. Shebeck, el protagonista, es el físico más importante de los dos mundos, al punto de que ha recibido una invitación de una universidad de Urras para ir allí.
Shebek quiere que su pueblo salga del exilio, incrementar las relaciones entre Urras y Anarres, sacudir las ideas fijas y estancadas de ambos planetas, así como continuar su trabajo teórico junto a los mejores físicos de Urras, que son mucho mejores que los mejores físicos de Anarres, excepto por él mismo. Shebek quiere recuperar la libertad máxima, que considera se ha perdido, que se ha perdido el espíritu anarquista de revolución permanente. Los Anarrestis se habían convertido en conservadores y había una oligarquía que desincentivaba el cambio. Tratan de detener el viaje a Urras alegando que esas decisiones individuales ponen en peligro a la sociedad, contra lo que Shebek alega que lo que un individuo quiere hacer sin dañar a otros es su derecho a hacerlo porque nadie está obligado a hacer lo mismo ni a acompañarlo. En Anarres, la opresión social es algo de lo que Shebek se va dando cuenta lentamente con los años, mientras que Auras fue ya sabiéndolo, pues allí son arquistas. Pero no es hasta más avanzada esa línea que se da cuenta de que sus pretensiones iniciales difícilmente se cumplan y cambia de estrategia. Y también, por detrás de los demás conflictos sobre la libertad, está el gran proyecto de física teórica de Shebek, una teoría temporal general, la unificación de la simultaneidad y la secuencialidad. No hay matemática en el libro, aunque Shebek la realiza. Lo que cuenta el libro son los razonamientos filosóficos a partir de los cuales trata de elaborar su teoría, y en esto jugarán un papel importante las teorías relativistas de un antiguo físico del planeta Terra llamado Einstein. ¿Les suena? El punto de vista narrativo es casi únicamente el de Shebek, pero por pocas páginas se cuenta desde el punto de vista de un amigo suyo, Bedap, y por pocos párrafos se cuenta desde otros personajes, pero en estos casos la información es mayormente complementaria para cómo Shebek afecta a los demás o en qué situación está inmerso. Shebek me ha gustado mucho, es uno de los personajes mejor construidos y desarrollados que he visto en cualquier medio. Es un científico curioso, altamente racional, pero no frío, aun cuando es algo tímido y muy introvertido y solitario. Esto último en parte por su personalidad, pero también porque desde muy joven sobrepasa a todos en sus conocimientos de física teórica, al punto que casi nadie puede siquiera entender su trabajo, hasta que viaja al reino de la desigualdad de Urras y encuentra a esos deseados iguales allí. Y también tiene Shevek gran capacidad de analizar sus propias decisiones y los motivos por los que las toma, que es otro elemento que lo distinguirá de la mayoría de los Anarresti, aunque sí encontrará más compañía en la crítica que realizará por sus inquietudes filosófico-sociales, inspiradas además por sus allegados más cercanos. Shevek me gusta mucho más, en especial, que el protagonista de otra novela del ciclo Heinisch, La mano izquierda de la oscuridad, llamado Henry I, que termina siendo un observador mucho más pasivo. Eso es coherente con su trabajo de embajador, mientras que Shebek es mucho más activo, aunque con calma, pues no representa a nadie, o a lo sumo a su cofundado sindicato de iniciativas, e intenta cambiar las cosas tanto en Urras como en Anarres. No fue en representación de Anarres, sino que cualquiera de allí puede ir a Urras en ejercicio de su libertad. Y la relación de él y su compañera, esposa en términos Urrasti, llamada Takper, es muy buena también. No es común en Anarres emparejarse para toda la vida. Aunque nadie lo prohíbe, tampoco se lo estimula, ya que lo importante es la libertad total de asociación y, por ende, también de desasociación. Es común que después de los primeros años los padres dejen a sus hijos en una especie de escuela y tengan ya poco contacto con ellos, o hasta ninguno. Y esto fue importante en el forjamiento en la niñez de la personalidad de Shevek, que rechaza el intento de acercamiento de su madre cuando se reencuentra con él ya adulto, porque no le parece bien que lo haya dejado con su padre y ahora solo intenta estar con él porque se siente algo desdichada por la edad. Aun cuando tras recuperarse de una grave enfermedad, durante la cual ocurrió ese reencuentro, buscó activamente la compañía de los demás, no logró vínculos profundos con nadie, y de hecho encontró en la música mayor placer que en la compañía humana, y para peor, en ese tiempo estaba estancado en su física, por lo que había considerado varias veces terminar con su vida, a la que veía sin significado. Es en ese periodo oscuro en que conoce a Takber, aunque ya la había conocido años atrás sin que él lo recordara, y lo que Takber le dice a Shevek en un momento es, cita, necesito el vínculo, el verdadero, cuerpo y mente y todos los años de la vida. Nada más, nada menos. Fin de cita. Y eso le produce la epifanía a Shevek de que él también necesita eso, y que eso era lo que le había estado faltando. Así, aplican algo que le dijeron a Shevek una vez. Dijo Shevek, una unión de por vida es contraria a la ética otoniana. Y le responden, lo que es malo es tener, compartir es bueno. ¿Qué más puedes compartir que la totalidad de tu persona, tu vida entera, todas las noches y todos los días? Fin de cita.
Podría decirse que este es el amor personal como microutopía frente a las macroutopías de grandes estructuras sociales. Y también eligen criar a sus hijas, lo que trae consecuencias no del todo previstas cuando Shebek inicia su destrucción de muros en Anarres, ya que así como a Takber la empiezan a rechazar y tratar hostilmente en su trabajo y alrededores por su asociación con Shebek, también a su hija Sadik le hacen lo mismo otros niños, pero no consideran abandonarla para salvarla. Dice Shebek, si hemos elegido para ella la fuerza del amor personal, no podemos ahorrarle lo que trae aparejado, el riesgo del dolor, el dolor que recibe de nosotros y por nosotros. Fin de cita. En Urras será la revolución popular en el pequeño país Pembili que derroca una dictadura militar, pero que va a ser sofocada por el país en que está Shebek, lo que lo intranquiliza y hace que sea más activo en buscar conocer no solo lo que sus anfitriones le han estado mostrando, sino también lo que no quieren que vea. Sabul, aunque con muy poca participación en escenas, es el símbolo de lo peor de Nares, el símbolo de la falla de la utopía. Aunque Saúl sabe de física, sus trabajos más importantes en muchos años fueron traducciones no reconocidas de físicos de Urras, que estaban unos 20 o 30 años más avanzados que los de Anarres, aunque sigue siendo el físico más importante de Anarres después de Shebek. Pero su verdadera importancia en la novela es que es un muro para Shebek y para la sociedad anarquista en general. Saúl se convierte en un ejemplo de cómo el poder puede encarnarse en personas mediocres que saben manipular las corrientes de opinión para bloquear voces incómodas. A pesar de no haber legalmente jerarquías, las formalidades, las convenciones y autoridades existentes las crean. Aunque no se utilizó el término, parece haber actuado la ley de hierro de las oligarquías, y Sabul funge como un portavoz no oficial en su área de la oligarquía. ¿En qué sentido? Profesor Monedero es profesor de ciencia política como soy yo. Profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía. Y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de ciencia política. Que a lo mejor no, ya no lo puedes. Eso me explico. Ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. Toda forma de gobierno, toda sociedad tiene algún tipo de aristocracia gobernante. Lo que cambia es la forma. Eso es una ley de hierro. Se lo explicó, por ejemplo, Michels en los partidos políticos. Cuando habla, por ejemplo, él estudia el Partido Socialdemócrata alemán y ve, por ejemplo, un grupo de obreros muy bien intencionados que se juntan y hacen un partido, lo hacen y al final pues, salen 100 de ellos diputados. Pero claro, esos diputados, en cuanto llegan al Parlamento, ya no se relacionan con los obreros, se relacionan con los burgueses que negocian con ellos o se relacionan con los otros parlamentarios. Al final se van convirtiendo en una casta y al final, como se acostumbran a vivir bien, buscan las fórmulas de perpetuarse en el puesto y crean una oligarquía dentro del Partido Socialdemócrata. Y eso es una ley de hierro. También pasó en el Partido Comunista. Al principio empezaron todos obreros, muy luchadores y todas estas cosas así. Al final se convirtió también en una casta, porque es una ley de hierro. Al final no. Y si gobierna un partido como Podemos, al principio todo es muy asambleario, pero al final es ley de hierro, se convertirán los que gobiernan aquello en una casta y al final las asambleas serán unas asambleas dirigidas, serán otro tipo de cosas, porque no puede evitarse eso. Incluso en una sociedad sin amos puede haber presiones, conformismo y un sutil control ideológico disfrazado de consenso. La burocracia ha anquilosado el progreso y se ha vuelto paternalista, como está ejemplificado en que Sabul le dice que hay cosas de física que puede aprender pero no debe compartir, como el lenguaje de Urras. Shebek desafía todo esto creando un sindicato con sus amigos inconformes, llamado Sindicato de Iniciativas, y con su ira Urras. En unos papers, en el mundo real digo, se creó el concepto de Barrandipity, Barrandipia españolizado. Este feo nombre está en la línea de serendipity, serendipia, el descubrimiento fortuito de algo bueno mientras se buscaba otra cosa, sacado a partir del mismo viejo cuento persa de esta última palabra, los tres príncipes de Serendip. Los autores del paper conceptualizan con esta palabra la opresión o rechazo, sea por medios legales o no, de un científico de rango superior sobre las ideas o actividades de científicos de rango inferior. Yo propongo reemplazar esa palabra fea para este útil concepto con sabulismo. Finalmente, el último personaje que mencionaré es Tuio Maeda, que es el equivalente al socialista intelectual de izquierda de hoy que clama que hace falta la gran revolución trabajadora, con gran huelga, que con masivas marchas lograrán la revolución. Creo que fue el más utópico personaje del libro, utópico en el sentido que la realidad no era la que él quería que fuera.
Creyó que con una cantidad enorme de personas marchando desarmadas y pacíficamente, los políticos no se atreverían a usar las armas contra ellos. Conclusiones. Está muy bien cómo Lewin construyó distintos sentidos comunes para obras y Anarres, y cómo en ambos sentidos comunes hay erróneos prejuicios sobre las personas del otro planeta. Aunque el autor es anarquista, no puede decirse que el libro sea una mera propaganda en favor de esa filosofía, como ya revela el subtítulo en inglés en algunas ediciones de la novela, una utopía ambigua. El anarquismo de Lewin es más una tensión viva que un sistema terminado. En suma, se muestra que en ambos planetas hay cosas buenas y malas, pero la creación del mundo social de Anarres es un gran ejercicio intelectual y antropológico. No es esta una novela de acción violenta. La poca que hay es de pocas páginas y parece que Lewin se la quiso sacar de encima rápidamente. La escena de acción tiene el mismo problema que la escena de La costa más lejana, el tercero de sus libros de Terramar, cuando Orm Embar se lanza contra el gran antagonista del libro. La relata rápido con sequedad, no acerca la cámara, no combina muchos planos, no describe emociones. Y bueno, no es la acción violenta lo que le interesa a Lewin, sino las ideas y las decisiones de los personajes. No me resultó del todo satisfactorio el punto en que terminó la novela, con un final abierto que deja con gran curiosidad sobre cómo se siguieron desarrollando las cosas, y es que hasta la vida de Shevek y su familia estaban en peligro, y quizá tampoco hayan sido los últimos pasos hasta ese punto los mejores. No obstante, califico a esta como una gran obra de ciencia ficción social con un gran protagonista y una gran construcción de mundos. Una representación de ciertos aspectos de nuestro planeta en uno ficticio y una invención de un anarquista en el otro. Un físico en dos mundos sociales muy distintos nos da una gran historia con una gran posibilidad de reflexiones y comparaciones con la realidad. Frases. A continuación, algunas de mis frases favoritas de la novela. Dice Shevek: el sufrimiento es la condición propia de la vida, y cuando sobreviene, uno lo reconoce como la verdad. Es bueno, desde luego, curar las enfermedades, prevenir el hambre y la injusticia, como lo hace el organismo social. Pero ninguna sociedad puede modificar la naturaleza de la existencia. No podemos evitar el sufrimiento. Este dolor y aquel dolor, sí, mas no el dolor. Una sociedad solo puede aliviar el sufrimiento social, el sufrimiento innecesario. El resto subsiste. Dice el narrador desde el punto de vista de Shevek, la idea, por su naturaleza misiva, necesita ser comunicada, escrita, explicada, realizada. Como la hierba, la idea busca la luz, ama a las multitudes, las cruza, la enriquecen, crece más vigorosa cuando se la pisa. Dice Bedap, amigo de Shevek, siempre es más fácil no pensar por tu propia cuenta, encontrar una jerarquía agradable y segura y dejarse estar. No cambiar nada, no arriesgarte a las censuras, no intranquilizar a tus síndicos. Dejarte gobernar es siempre más cómodo. Eso es todo. Adiós, y recuerden que la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana.